Hola, buenos días o tardes, depende cuando lo estéis viendo. Bueno, pues como os he dicho ya en el mail y os avisé la semana pasada, vamos a empezar a ver los animales vertebrados y empezamos por el primer grupo, el de los peces. Este siempre se pone como primer grupo porque básicamente en la escala de la evolución el primer grupo de vertebrados que aparece es el de los peces, ¿vale? La vida se originó en el agua y por tanto el primer ser vertebrado más evolucionado de todos también fue un pez, ¿vale? Antes que un mamífero. Bueno, cada vez que analicemos un grupo veremos dos cosas. Por un lado, la anatomía, es decir, cómo es en general este tipo de animales, qué características comunes tienen, y luego veremos la forma de vida de este grupo, ¿vale? No tiene nada que ver cómo vive un pez a cómo vive un ave, ¿vale? Bueno, pues os he dibujado aquí un pez, vamos primero a poner las partes que tiene y a la vez vamos a explicarlas. Y esta explicación tiene que venir, yo preferiría aparte en vuestros apuntes, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando me hice mis apuntes, pues lo que me hice, para que veáis un poco, bueno, aquí tenéis los anfibios, pero los puntos me los voy poniendo aparte, ¿vale? Sin más, como idea, para que penséis cómo hacer vuestros apuntes. Entonces, en primer lugar, viendo así este dibujo, voy a empezar analizando el tipo de extremidades que tienen los peces, ¿vale? Ellos no tienen pies ni patas, tienen unas extremidades llamadas aletas. Os señalo estas, esto sería otra aleta, ¿vale? Y todos sabemos para qué sirve este tipo de extremidad, pues están especializadas en nadar. De todas formas, un pez con solo aletas no podría moverse, necesita de otra estructura más. Cuando comáis pescado, fijaros la próxima vez, posee unos potentes músculos nadadores en su estructura. Supuestamente imaginaros que esta parte la tuviésemos abierta, ¿vale? Esto no se vería a simple vista. Entonces estos músculos son lo que cuando abrís el pescado suele aparecer muchas veces parecido a la forma también de las escamas, ¿vale? En bloques se suelen situar estos músculos. Las escamas, podríamos decir que es la piel que recubre al pez, ¿no? No es piel, es una estructura que está dispuesta en forma como de placas de tejado, de las tejas que conocéis. Escamas, que les sirven pues obviamente pues, de aislante, defensa, ¿no? Es su forma de recubrir su cuerpo. Vale, bueno, esto sería otra aleta, por cierto, si os fijáis. ¿Qué más? Estas rayitas que os he puesto aquí son las branquias. No sé si esta palabra la habíais oído, branquias. Pero luego en la forma de vida ya veremos para qué les sirven. Y a su vez, aunque es difícil dibujarlo, las branquias están cubiertas por una especie de tapa que se le puede llamar tapadera, aquí pues no sé, la señalo así, ¿vale? Pero sería como una película que se llama, ya os digo, tapadera, o más profesional, por así decir, el opérculo, ¿vale? Opérculo, con acento, tapadera. Vale, bueno, la boca, todo eso, obviamente tienen ojos. Vale, ¿cómo es el esqueleto de los peces? Bueno, hay de dos tipos, ¿vale? Aquí os he dibujado yo la columna vertebral de este animal, con las espinas, ¿no? Que comúnmente conocéis. Vertebral. Pero hay de dos tipos. Hay peces que tienen el esqueleto de hueso, que es el típico que os imagináis, pero por ejemplo el tiburón o el pez raya tienen el esqueleto formado de cartílago, que es otro tipo de tejido que no es como el del hueso, ¿vale? Que sepáis que existen los dos tipos. Por tanto, extremidades de aletas, tienen escamas dispuestas en forma como de tejas, tienen unos músculos que les propulsan a la vez que con las aletas para nadar, ¿no? Estructuras nadadoras. Tiene un esqueleto que puede ser de cartílago de hueso, y la columna vertebral porque son vertebrados, y tiene unas branquias con una tapadera u opérculo, ¿vale? Esto sería, a grandes rasgos, la anatomía de los peces en general. Vale, ¿cómo es la forma de vida de este grupo?
lo primero que nos viene a la cabeza es el hábitat, ¿dónde viven los peces? Pues son vertebrados acuáticos, ¿vale? Porque están en el agua. Un pez no puede sobrevivir fuera del agua, ¿vale? Más, ¿cómo respiran? Hemos dicho que estas branquias, a través de ellas va a pasar el oxígeno que está disuelto en el agua. En el agua hay oxígeno, ¿vale? Que está ahí, libre en muchas ocasiones. Entonces, ellos tienen estas estructuras que están especializadas en abrir, filtrar, podríamos pensar, como cuando hablábamos de los poríferos, ¿no? Meten el agua por ahí y el oxígeno que está disuelto en ese agua lo asimilan, ¿vale? Es la forma que usan para respirar. Luego, otra cosa que tienen los peces son ectotérmicos. Os escribo la palabra por si tenéis dudas. Ectotérmicos. ¿Qué quiere decir ectotérmico? Pues quiere decir que son animales que en función de cómo está la temperatura del medio que les rodea, adaptan su temperatura al medio. Por ejemplo, seguro que si habéis tenido peces o pecera en casa, habréis oído que, por ejemplo, no podéis poner peces de agua fría si vuestra pecera es de agua caliente o peces de agua caliente si vuestra pecera es de agua fría, ¿vale? Eso es porque son ectotérmicos y hay peces que pueden sobrevivir a unas temperaturas pero no a otras. Porque en función de qué clase de pez tengáis, podrás sobrevivir a unas temperaturas frías o unas temperaturas calientes. Adaptan su temperatura a lo que les rodea. No pueden generar como nosotros un calor constante, ¿entendéis? Nosotros siempre estamos a la misma temperatura, pero un pez, si el agua tú lo metes a 40 grados, el pez no va a poder mantener su temperatura como nosotros, ¿vale? ¿Qué más? Vale, hay que hablar de la reproducción de los peces. ¿Cómo se reproducen? Pues espero que ninguno tuviera en la cabeza que se reproducen naciendo del vientre de un... ¿no? Como nosotros. Se reproducen por huevos. Son ovíparos. También escribo esta palabra, ovíparo, que nos va a salir en más de un grupo. Quiere decir que son animales que se reproducen mediante huevos. ¿Y cuál es la alimentación de los peces? Pues prácticamente la mayor parte de todos ellos son carnívoros, es decir, se alimentan de otros peces. Prácticamente la mayoría. Hay excepciones, pero eso, que sepáis que son carnívoros, podríamos afirmar. Y básicamente, creo que no me dejo ninguno. No, así está, ¿vale? Entonces, repasamos las formas de vida de los peces. Hemos dicho, viven en el agua, vertebrados acuáticos, se reproducen mediante huevos, son ectotérmicos, son la mayoría carnívoros y filtran el agua mediante las branquias. Bueno, no es que lo filtren, ¿vale? Simplemente que asimilan el oxígeno disuelto del agua a través de las branquias, ¿vale? ¿Entendido este grupo? Entonces, de tarea tenéis que hacer esto y el miércoles haremos lo mismo que hoy con anfibios y con reptiles, ¿vale? Y la semana que viene os daré aves y mamíferos y terminaré. Así que nada, eso es todo por hoy, ¿vale?